Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Plan País. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Como ustedes saben, Plan País es un esfuerzo, es un programa de televisión que lo que busca es llevarles a ustedes los programas de gobierno, las miradas de país de las dos fuerzas políticas que van a disputar la segunda vuelta electoral. El tema de hoy, el tema que atravesará transversalmente al programa de hoy será el tema de vivienda. Escucharemos al representante de Fuerza Popular, al arquitecto Daniel Salaverry, quien nos va a dar su mirada en relación al tema y en relación al plan de gobierno de Fuerza Popular. Así que esta noche comenzamos programa con Fuerza Popular. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Plan País. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. En este programa, que es un esfuerzo justamente del Jurado Nacional de Elecciones, de llevarles a ustedes las propuestas, los planes de gobierno de las dos agrupaciones políticas que el 5 de junio disputarán la segunda vuelta. Es una obligación sustancial y consustancial del jurado llevar a ustedes los planes de gobierno para que puedan tomar una buena decisión, pero es también obligación de los ciudadanos estar siempre informados para poder votar mejor. Y en ese sentido no puedo dejar de recomendarles siempre que entren a la página web de Voto de Informado. votoinformado.p, ahí aparece en pantalla la dirección, porque ahí también están justamente los planes de gobierno y esto les va a permitir un poco comparar, cotejar, mirar planteamientos para poder tomar decisiones de cara al 5 de abril. Así que bienvenidos a Plan País, gracias por acompañarnos esta noche en un día donde además nos vamos a abocar al tema de la vivienda y el saneamiento. Un tema complejo, un tema difícil, un tema que además necesita obras de infraestructura y de grandísima envergadura que hacen que todo sea mucho más complejo siempre. Vamos a comenzar en este primer bloque conociendo la propuesta de Fuerza Popular al respecto. Nos acompaña el arquitecto Daniel Salaverry, él, como les digo, representa Fuerza Popular y vamos a poder conversar con él largo y tendido en torno al plan de Fuerza Popular. Arquitecto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo aquí. Si este plan tuviese un norte general, ¿cuál es ese norte? Mejorar la calidad de vida del poblador de menos recursos. Okay. Ese es nuestro enfoque desde que hemos elaborado el plan y hemos ideado cada una de las propuestas. Las propuestas, ¿a qué apuntan principalmente de cara a ese norte de mejorar la calidad de vida? Perú es un país con ciudades, con una ciudad muy grande como Lima, la megaciudad, 3 o 4 ciudades importantes, todas muy desordenadas en general. ¿Cómo ordenar todo esto? Fundamentalmente en el sector vivienda tenemos 3 tipos de déficit, ¿no? El déficit de titulación, que es fundamental para que las familias puedan acceder a los diversos programas sociales de vivienda, pero hay otros déficits específicamente de coberturas de agua, de desagüe y también de vivienda a nivel de número de viviendas y de la calidad de las mismas. Entiendo. Entonces, nuestro enfoque está orientado a reducir esos déficits en el tema de titulación. ¿Cómo vamos por ese tema? ¿Cómo comenzamos? Mira, ahí tenemos que, primero, fortalecer la capacidad técnica de los funcionarios de COFOPRI. COFOPRI tiene que retomar la velocidad con la cual entregaba títulos a finales de los 90. Va muy lento que era actualmente COFOPRI, ¿no? Exacto, ¿no? Por más esfuerzo que se ha hecho, solamente en estos 5 años se han entregado 358.000 títulos de propiedad y nos queda una brecha de cerca de 1.200.000, 1.300.000 títulos por entregar. De esos, 600.000 forman parte de asentamientos humanos que ya han sido formalizados por COFOPRI y que están a la espera de la independización y de la entrega del título. Entiendo. Hay que desanudar esas contingencias que no permiten que al poblador finalmente le llegue su título y con ello no solamente capitalizarlo, no porque es un patrimonio finalmente, sino permitirle el acceso a otros programas de vivienda. ¿Qué va a pasar con esas zonas del país donde se ha construido y donde COFOPRI no puede entregar titulación justamente porque están en zonas donde no se debieron construir? Ahí tenemos que hacer todo un trabajo de diálogo, ¿no? De acercamiento con esos pobladores y de educación y destinar recursos para poder moverlos de ahí hacia zonas seguras. Pero ahí empieza el segundo gran problema que también tiene que ver con COFOPRI. Cómo identificar esos grandes terrenos para hacer los megaproyectos que necesitamos. Entiendo. Con inversión privada, pero que el Estado sea un facilitador, ¿no? De este tipo de proyectos para poder también reubicar a esa familia, porque no se trata de decir, bueno, salgan de ahí, pero ¿a dónde la llevamos? Por supuesto. Exactamente. Entiendo. Ahora,
El centro de Lima, por ejemplo, por poner como ejemplo en esta conversación el centro histórico de la capital, tiene un problema de titulación. Las antiguas casonas fueron propiedad alguna vez de alguien, ese alguien dejó el centro, las casonas se subdividieron, se hacinaron y hoy día nadie es responsable de ellas y de ahí buena parte de su deterioro. ¿Hay un plan maestro pensado para Lima para conversarlo con el municipio? Por supuesto, y no solamente esas casonas tuburizadas, sino, por ejemplo, las familias que están en el tramo de la línea 2. Por ejemplo. ¿No? Que es un gran problema, que si bien es cierto hay un presupuesto destinado, pero que las familias se oponen ¿no? a ser reubicadas. Entonces, es todo un trabajo de diálogo y, como te digo, de llegar a consensos y acuerdos con esas familias, porque el desarrollo de la ciudad y del país tampoco se puede tener. Pero no solamente es Lima, es también las zonas rurales, las zonas del interior del país. Yo vengo de La Libertad. Lamentablemente tenemos el distrito con menor índice de desarrollo humano, que es el distrito de Curros, el distrito más pobre del Perú. Ahí tenemos que trabajar el tema de titulación y de llevar los programas de vivienda para mejorarle la vida a miles de familias que están viviendo en condiciones realmente precarias. De acuerdo. Los programas Techo Propio, Mi Vivienda, ¿qué lectura tienen de ellos en Fuerza Popular? Han sido programas que han generado un buen impacto en la población, pero si nosotros analizamos el déficit cuantitativo, o sea, cuántas casas faltan en el Perú, cerca de 400.000 viviendas. ¿Cuántas viviendas hay que mejorarles la calidad porque son viviendas precarias? Cerca de 1.400.000 viviendas. ¿Cuál es el déficit que se genera año a año con las nuevas familias que se forjan y que requieren viviendas? 142.000 viviendas. Cada año. Cada año. Ahora, ¿cuántas viviendas o cuántos bonos se desembolsan a través del programa Techo Propio? A pesar de que ha duplicado, ¿no? Se entregan 50.000. El 2015 y el 2016 han sido años en donde el Fondo Mi Vivienda ha duplicado el número de bonos entregados. El 2015 fue cerca de 45.000 y este año están proyectando 50.000 bonos. Sin embargo, eso no cubre ni la tercera parte del déficit que se genera año a año. Entonces tenemos que intensificar y que destinar recursos para ir cerrando ese déficit de vivienda en miras hacia el 2021, que es el bicentenario de nuestro país. Pero la lógica entonces es fortalecer esos programas o, Por supuesto. o ir desmenuzándolos y sacándolos del escenario. No, hay que optimizar esos programas, hay que repotenciarlos, fortalecerlos. Nosotros hemos propuesto que se destinen 60.000 bonos familiares habitacionales para el programa Construcción en Sitio Propio y cerca de 15.000 créditos Mi Vivienda. Con esto tenemos alrededor de 375.000 viviendas construidas en los próximos 5 años, más el impulso que le vamos a dar al sector inmobiliario y las viviendas que se generarán también a través de las empresas privadas, que esperemos que sean cerca de 100.000 viviendas. La meta es llegar a 500.000 viviendas para el 2021. ¿Qué me pueden decir en relación a este plan de las llamadas ciudades satélites? Esas ciudades importantes que crecen alrededor de las grandes ciudades y que están conectadas en los países, además, donde el transporte es mucho más eficiente que en el nuestro, con sistemas de trenes o de buses. ¿Esa es una posibilidad para el Perú, la de las ciudades satélites, o es impensable? Bueno, aquí en el Perú lo que ha ocurrido es que la ciudad, por no tener un plan director o no tener zonas de expansión urbana, crece pues de acuerdo a cómo van viniendo las invasiones y que después, obviamente, el Estado tiene que verse en la necesidad de titular a esas familias. Pero en pocas ciudades, una de ellas es Trujillo, por ejemplo, somos la ciudad que tiene 5 planes directores. Eso ha permitido que tengamos zonas como el centro poblado del Alto Trujillo, en donde más de 60.000 personas, bueno, ahora son cerca de 90.000, llegaron y se asentaron de manera ordenada. Esta es una, digamos, propuesta exitosa que hay que replicarla también en otras ciudades, ¿no es cierto? Pero eso se hace con una planificación previa, ¿no? Lamentablemente, primero se asientan las familias y después se les quiere poner los servicios y así es muy complicado. De acuerdo. Vamos a hablar de servicios, vamos a hablar de saneamiento. El tema del agua en Lima, una ciudad que tiene una cuenca donde el río Chillón y el río Rímac son sus principales fuentes, más las aguas subterráneas. Pero es una ciudad desértica, como muchas de las cosas de 10 Perú. millones de habitantes. Es absurdo que en la selva tengamos tanta agua, pero hay poquísima población y la mayoría de la población del Perú esté asentada en la costa, que es la más desértica. ¿Qué proyectos hay para ese nivel de cosas? Bueno, hay un proyecto que
Bueno, el señor Kuczynski desestimó a inicios del 2001-2002 que es la gran planta de tratamiento de agua potable marca 2. Tengo entendido que este gobierno ha retomado y está a punto de ejecutarse esa obra y justamente trae a través de un túnel subterráneo las aguas del oriente para que sean tratadas, son cerca de 6.3 metros cúbicos por segundo y eso va a permitir atender cerca de 600.000 familias justamente que no tienen cobertura de agua en la ciudad de Lima. Si nos parece positivo, nosotros vamos a apoyar y vamos a seguir impulsando este tipo de proyectos, ¿no? Pero no solamente en Lima, como te repito, vamos a identificar las 20 ciudades más importantes del Perú con déficit de cobertura de agua y desagüe y vamos a destinar recursos para que se puedan ejecutar y construir las plantas de tratamiento de agua potable que permitan ir cerrando esa brecha, como te digo, de cobertura, que a nivel nacional en lo que es zona urbana son cerca de 870.000 y en zona rural 1.200.000 aproximadamente. Además es interesante porque en la medida que tenemos viviendas que tienen saneamiento también, lo que estamos es fortaleciendo el tema de la salud y hay una serie de indicadores que se mejoran inmediatamente. Por supuesto, pero acá en Lima, ya que tocaste el tema de Lima, uno de los grandes problemas, por ejemplo, de los asentamientos humanos, es que no se les aprueba sus proyectos de agua y desagüe si que no tienen el muro de contención, ni se les titula. Entonces, ahí es donde hay que articular los distintos programas, ¿no? Y sectores de Mi Vivienda, del Fondo Mi Vivienda, perdón, Fondo Mi Vivienda, COFOPRI, el programa de mejoramiento integral de barrios. Entonces, todos ellos tienen que trabajar de manera articulada para poder no solamente hacer el muro de contención, sino poder ejecutarles su proyecto de agua y desagüe, poder titularlos y poder hacerles su vivienda. Nuestra intervención en cada uno de estos barrios, en estos pueblos, va a ser de manera integral. Ok. ¿Esto significa que el Ministerio de Vivienda y Construcción concentrará en sus manos lo que ocurre en las ciudades o las alianzas y las coordinaciones con los gobiernos regionales serán muy importantes en un posible gobierno de Fuerza Popular? Fundamentales. Nosotros hemos dicho, y Keiko Fujimori así lo ha planteado, que un punto del IGB va a ir hacia el Foncomún para mejorar los presupuestos de los municipios. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Muchos de los municipios no tienen recursos para hacer sus perfiles y sus expedientes técnicos para luego buscar el presupuesto para esa obra de saneamiento. Pero también es cierto que en muchos casos, teniendo el presupuesto, no están en la capacidad técnica. Hay perfiles muy malos. Así es. Entonces, nosotros lo que vamos a armar es equipos itinerantes que van a ir a cada región y que se van a quedar ahí algunos meses a fortalecer capacidades. Muy importante. ¿No? Para que luego que le lleguen estos recursos, ellos estén preparados y que sepan y saber invertir bien, ¿no? El tema de las aguas servidas. Lima ha hecho esfuerzos importantes con Tahuada, digamos, para un poco limpiar las aguas servidas que luego van al mar. La Chira también, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Mira, nos parece positivo ahora que acaban de inaugurar La Chira, pero en el Perú más o menos de 860 millones de metros cúbicos de agua, solamente se trata 260 millones. Es una tragedia. Es una tragedia. En muchas ciudades, inclusive, las aguas van directamente al mar sin ningún tipo de tratamiento, contaminando nuestras playas o contaminando nuestros ríos. Entonces, ahí tenemos que trabajar un presupuesto. Cada planta aproximadamente cuesta cerca de 100 millones. No, son inversiones enormes. Así es. Enormes. Entonces, tenemos, pero no solamente hay que tratar el agua, sino ver de qué manera podemos reutilizar esa agua. En convenios como los municipios para regar las áreas verdes, por ejemplo. Parques y jardines podrían aprovechar. Parques y jardines y no estar pues desperdiciando el agua potable que puede ser utilizada para las familias, ¿no? Seguro, ¿no? Cuando uno ve regar jardines con agua limpia, uno dice, nos ¿cómo llena es posible? ¿No es cierto? Así, habiendo tantísimas familias que tienen que comprar un cilindro de agua a 20 a 30 soles en zonas donde no tienen las condiciones de agua, ¿no? ¿A qué se refieren ustedes cuando dicen crearemos cadenas de valor compartido para fomentar la responsabilidad social empresarial, donde bancos, proveedores, constructores y autoridades apoyen a familias emergentes? Claro, lo que tenemos que acá es involucrar a todos los actores, a todos quienes participan en el desarrollo inmobiliario, Es un esfuerzo de articulación enorme. Enorme, por eso te dije, el Estado tiene que ser un facilitador. El Estado tiene que ser un aliado no solamente del poblador, de la familia de escasos recursos, sino del empresario que quiere apostar, por ejemplo, para desarrollar programas sociales de vivienda a través de ABN, de adquisición de vivienda nueva. Hay muchísimos proyectos
que se ven truncados porque la tramitología que existe, por ejemplo, en los municipios para solicitar una licencia de construcción, hace que estos proyectos se vayan demorando. ¿Qué planteamos nosotros? Hacer una ley marco para que todas las municipalidades del Perú tengan que adecuarse a esa nueva ley y tener un solo TUPA a nivel nacional, por ejemplo, para estandarizar los requisitos para licencia de construcción, para conformidad de obras. Entonces, si tú te vas a Tumbes o te vas a Iquitos o hacia abajo, o sea, que hagan la cosa más difícil o más fácil. Lo digo por la vulnerabilidad también del país, digamos, en términos físicos, ¿no? Yo no diría más difícil o más fácil, yo diría más eficiente. Ok. Más eficiente, Ok. ¿no? Entonces, así cualquier empresario que quiera sacar una licencia en cualquier región del país sabe perfectamente cuáles son los requisitos que tiene que cumplir. Bueno, ese es uno de los ejemplos de cómo convertirnos en un facilitador de la inversión privada, ¿no? Muy interesante, arquitecto Salaverry, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se me han quedado algunos temas ahí pendientes, por ejemplo, la promoción del uso de tierras urbanizables para trabajar proyectos multifamiliares, que podría ser tan interesante también. Pero el tiempo nos ha ganado. Habrá tiempo quizás más adelante para seguir conversando. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchísimas gracias a ustedes y al Jurado Nacional por esta oportunidad. De acuerdo. Daniel Salaverry, arquitecto y representante en el tema de vivienda y saneamiento de Fuerza Popular, ha estado con nosotros contándonos su proyecto y el plan de gobierno del partido Fuerza Popular. Vámonos a la pausa y seguimos con más aquí en Plan País.